Articulan mecanismos para mejorar relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Sanción para implicados en violencia generada en el Colegio Central Técnico. Apoyo a mujeres indígenas, montubias y afroecuatorianas para que desarrollen proyectos sociales. La Secretaría de Pueblos rinde homenaje a la lengua materna. Canciller Patiño plantea que cuarta cumbre de jefes de Estado de América y África sea en Ecuador. La inmediatez y la veracidad se juntan. Conéctese a www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos ciudadanos del Ecuador y el mundo al informativo El Ciudadano al Día. 8 días después de la contundente victoria electoral que confirmó la reelección del presidente Rafael Correa, cientos de personas volvieron a reunirse en la Plaza Grande para presenciar el relevo de guardia y confirmar su respaldo al jefe de Estado. Cientos de estudiantes, representantes municipales, autoridades, artistas y asambleístas presenciaron este acto cívico en el Palacio de Carondelet. El presidente de la República, Rafael Correa, presidió un taller organizado por asambleístas de Alianza País para articular mecanismos efectivos de relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Tras este encuentro, agradeció a los militantes del movimiento oficialista que hicieron posible la continuación de la Revolución Ciudadana. Quisiera poder agradecerle a las miles, decenas de miles, millones de militantes que han construido esta maravillosa victoria electoral. Eso es imposible, aunque sea reunirnos con algunos dirigentes, pero nuestro abrazo solidario a todas y todos los que desde el anonimato, desde su vida cotidiana, desde su trabajo silencioso, insisto, construyeron esta magnífica victoria electoral. Sancionados estudiantes y autoridades del Colegio Central Técnico por complicidad en actos de violencia que causaron daños y destrozos en los negocios del sector. Una de las medidas tomadas por las autoridades del Ministerio de Educación tras la protesta realizada por un grupo de estudiantes del Central Técnico es la suspensión del rector de la institución. Hemos iniciado a través de las instancias correspondientes una investigación sumaria administrativa en contra del rector del establecimiento. Ha sido suspendido durante el proceso, tal como lo determina el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El abogado defensor de los menores implicados explicó que los jóvenes recibieron 3 tipos de sanciones por parte de la justicia. Primero, el resarcimiento económico. Segundo, tiene que presentarse a Virgilio Guerrero a hacer terapias educativas psicológicas con sus padres una vez por semana durante un mes. Y tienen que presentarse 7 días para hacer labor social. Además, los familiares de los estudiantes se disculparon por lo sucedido. Si cometieron un error y cometimos un error, nosotros lo aceptamos, pedimos disculpas a las autoridades formalmente. Los representantes del Ministerio de Educación manifestaron que los 55 estudiantes menores de edad serán suspendidos por 30 días mientras se analiza su separación del plantel. María Fernanda Becerra, El Ciudadano al Día. Varios cambios en la denominación de centros educativos obedece a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, explicó el subsecretario de Coordinación Educativa. Colegios de bachillerato que ofertan primero y segundo y tercer año de bachillerato se van a llamar colegios de bachillerato, y si tienen más de ese nivel, es decir, octavo, noveno y décimo, como es el caso del Colegio Central Técnico, de la Institución Educativa Central Técnico, se van a llamar unidades educativas, sin que pierdan de ninguna manera el bachillerato técnico, las instituciones técnicas, y sin que pierdan su identidad. Las mujeres indígenas, montubias y afroamericanas obtendrán $10.000 de los fondos concursables que entregará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el desarrollo de proyectos que promuevan la participación social y la inclusión ciudadana en las zonas rurales. Las propuestas a escala nacional deberán ser presentadas hasta el 22 de marzo. Para apoyar y financiar proyectos que tengan que ver con incentivar la participación ciudadana en las comunidades. Estos proyectos están dirigidos de manera especial en esta primera fase para proyectos que presenten organizaciones o que tengan que ver sobre proyectos dirigidos hacia mujeres de áreas rurales. El arte
arte de pintar cuerpos de mujeres amazónicas es uno de los atractivos que tiene la ciudad del Puyo. Los cuerpos de modelos son convertidos en verdaderos lienzos pintados en forma artística por maestros del pincel. El artista desliza sutilmente su pincel en un cuerpo esculpido por la madre naturaleza. Mientras la pintura extasiada brota gentilmente sobre la inmaculada piel de la fémina, los ojos exorcizados de los presentes mantienen fija la mirada en los dos personajes que construyen una verdadera obra de arte. Con el desnudo y con la pintura corporal se está a un paso de 1000 cosas. Sin embargo, nosotros en Pastaza tratamos de que se lo vea como un arte, que la gente se mentalice, que deje atrás el morbo y lo vea como una identidad cultural de la Amazonía. Rodrigo tiene 15 años en esta manifestación artística. Su lienzo humano es Sulivet, cuya belleza corporal es teñida por múltiples colores que atraen la atención de quienes aprecian la gracia de su hermosura. Ella dice conocer qué es lo que quiere dar a conocer con este desnudo artísticamente pintado. Demostrar todo lo que tenemos en nuestra provincia. El público acude a observar el trabajo en conjunto del artista y su modelo. Todo un siempre, llegan aquí hombres y mujeres. El comentario es siempre el mismo. Lo veo muy interesante aquí en la provincia, lo menos eso es lo que se destaca. Es parte de una demostración cultural que en esta parte del país ha brotado sus raíces para darnos a conocer la belleza femenina y el talento creador de seres que, inspirados en la arquitectura humana, pueden plasmar sus ideas sin que el pulso les tiemble. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. La Secretaría de Pueblos rindió homenaje a la lengua materna. El acto sirvió de punto de partida para trabajar en el cuidado, conservación y estudio de las lenguas ancestrales del país. Con música, poesía y danza se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO a finales de los 90. Representantes de pueblos y nacionalidades recordaron y celebraron esta conmemoración. El idioma es un elemento sustancial de los pueblos y nacionalidades. Forma parte del patrimonio cultural de todos los ecuatorianos. Grupos avivaron con fuerza el Día de la Lengua Materna y recitaron poemas en sus distintas lenguas para recordar al mundo entero que su lengua sigue viva. Si desaparece el idioma, desaparece el pueblo. Un vivo ejemplo de conservar nuestra lengua es el del presidente de la República, Rafael Correa, quien emplea la lengua quichua en varios discursos y alocuciones. El Consejo Nacional Electoral avanza en el escrutinio de los resultados electorales del pasado 17 de febrero. Hasta el momento, en la mayoría de juntas electorales se ha concluido la revisión de las actas para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Faltan resultados de la elección de asambleístas provinciales y nacionales. En el sentido de las actas computadas, ustedes ven que vamos casi con el 98% y son actas que no han presentado ningún tipo de inconveniente. Tenemos unos casos muy puntuales, pero en ciertas provincias del país, y son las organizaciones políticas que presentarán sus debidas inquietudes. El Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado aportarán recursos para la rehabilitación y ampliación de vías en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. 8 millones de dólares serán destinados para este fin. En este año tal vez más de 1.300 millones se hayan colocado en Santo Domingo en infraestructura gracias al aporte del Gobierno Nacional. ¡Enhorabuena! Culminó la tercera cumbre de jefes de Estado de América y África. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, instó a buscar soluciones efectivas para frenar la crisis económica financiera internacional. El canciller Patiño propuso a Ecuador como sede de la próxima cumbre del 2016. Este mecanismo de integración América del Sur-África tiene el potencial de constituirse en una herramienta para avanzar en el desarrollo de nuestros pueblos y para insertarnos en mejores condiciones en este mundo globalizado. Con normalidad se desarrollan las operaciones en el corredor central norte de Quito, una vez que el municipio tomó el control de esta arteria vial que conecta el norte con el sur de la capital. Más buenas noticias. 70.000 personas con discapacidad se insertaron en el ámbito laboral y creación de fábricas de órtesis y prótesis.
internacional, les informamos que el Papa Benedicto XVI promulgó la Carta Apostólica que permite adelantar la reunión entre obispos para elegir al sucesor. La normativa promulgada por el pontífice establece que una vez los cardenales reunidos deben adelantar o retrasar por 20 días más la elección del nuevo pontífice. El documento tendrá efectos inmediatos. Suben las exportaciones en Nicaragua. Los ingresos por bienes y servicios alcanzaron los 402 millones de dólares. Estas y otras noticias de carácter internacional en el siguiente segmento. En Nicaragua, las exportaciones subieron un 6.1% en el mes de enero de este año y los ingresos por bienes y servicios alcanzaron los 402 millones de dólares. Sus principales mercados son países norteamericanos y europeos. Los países de África, en la cumbre América del Sur África, reconocen como legítimos los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas. En Chile, 3 soldados bolivianos fueron liberados para próximo juicio, en el que se les acusa de haber portado armas al cruzar la frontera entre los países. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Antes de finalizar El Ciudadano al Día, les invitamos para que continúen con nosotros y el invitado de hoy. Los espero en una próxima edición del Ciudadano al Día. Venezuela conmemora Febrero Patriótico acá en Quito el miércoles 27 de febrero, es decir, mañana. Anaí Arizmendi, viceministra de Asuntos Penitenciarios, se encuentra hoy en El Ciudadano para explicarnos en qué consiste esta conmemoración muy simbólica para la hermana República de Venezuela. Anaí, bienvenida al Ciudadano. Gracias. Por favor, explíquenos en qué consiste Febrero Patriótico, cuáles son sus objetivos y en qué se basa el concepto de la conmemoración, por favor. Sí, bueno, Febrero Patriótico es una fecha además muy importante para todos los venezolanos. Son actividades que realizamos nacionales e internacionalmente en función de conmemorar y recordar un momento histórico muy importante para el país y partiendo además de aquellos sucesos podemos entender además la Venezuela contemporánea, porque se trata de una fecha en la cual se produjo una importante insurgencia popular contra todas las políticas neoliberales, contra lo que era el paquete del Fondo Monetario Internacional, que motivó a que la gente saliera a la calle a protestar y que motivó en ese momento que las Fuerzas Armadas reprimieran, inclusive con casi más de un saldo de más de 3.000 muertos, lo que fue esa insurgencia popular. Fecha además en el cual bueno, el pueblo se expresó en contra de todos los paquetes neoliberales, parte de más de todas las manifestaciones que ya se venían dando en la calle y que marcó también a las Fuerzas Armadas bolivarianas con un sentir bolivariano en el sentido de que es lo que no debían hacer los soldados y a raíz de ahí también le dio más fuerza a lo que fue el movimiento de los cuarteles, que luego se conocería también como el movimiento bolivariano, del cual pertenece el presidente Hugo Chávez y otros militares, y forma parte entonces de esas fechas en la cual la unidad cívico-militar comienza a gestarse en el país para consolidar hoy lo que es este proceso revolucionario entre el pueblo militar y el pueblo en general que venimos realizando y impulsando en Venezuela. ¿Se puede decir entonces que es el nacimiento de la revolución bolivariana, la fecha que usted acaba de mencionar? Es una fecha importante en todo lo que ha sido el proceso revolucionario venezolano. De hecho, el 4 de febrero la rebelión militar se asume como una hija de la insurgencia popular del 27 y el 28 de febrero. Nosotros estamos haciendo una actividad en la cual incluso va a tener toda una exposición fotográfica de cuáles fueron los sucesos en ese momento, imágenes importantes que fue de un periodista como es Francisco Fraso Solórzano, reconocidas nacional e internacionalmente, porque se trata además de entender cómo fueron las luchas de nuestros pueblos durante la llamada década perdida, en la noche neoliberal, y cómo bueno, esa lucha, ese saldo se va acumulando, se va sumando organizativamente y produce, digamos, luego todo este cambio en los cuales nuestros pueblos comienzan a votar por gobiernos que sean realmente defensores de la patria, defensores de la soberanía y que puedan garantizar procesos de inclusión social. Es decir, toda esa insurgencia popular del 27 y 28 de febrero que conmemoramos con mucha tristeza dado el número de muertos que hubo, fue la época además los días en que se suspendieron las garantías en Venezuela, que es luego de Rómulo Betancourt, la Venezuela contemporánea, digamos en esa época de la Cuarta República, fue la segunda en la cual se suspenden las garantías y en las cuales, producto de ello, hubo muchísima injusticia y muchísima persecución
contra los dirigentes populares y contra los dirigentes políticos de esos años. Es una reivindicación, por eso, a que no exista impunidad a las investigaciones que se están llevando adelante ahorita a través del Ministerio Público, a través de los movimientos de familiares en relación a lo que ocurrió esos años, y un recordatorio de lo que no queremos ni debemos regresar, aquellos años de exclusión social. Esos fueron años en los cuales el pueblo venezolano, ¿por qué protesta? Porque teníamos, en Venezuela se creó inclusive una categoría de la de pobreza atroz, dado el grado de pobreza que teníamos en esos años, producto de estas políticas económicas. Y es lo que no queremos regresar, a esa Venezuela de exclusión social, esa Venezuela donde los jóvenes no íbamos hacia la privatización del sistema educativo, la privatización de nuestra industria petrolera. De hecho, si no llega este proceso revolucionario de Venezuela, quizás tendríamos privatizado hasta el agua. De manera que son unos años en los cuales evaluar qué era lo que tenía, cómo estaba el pueblo venezolano en aquel momento y los avances que tenemos hoy en día gracias a todo este proceso de inclusión social y todo lo que ha sido la revolución bolivariana. Viceministra, una coyuntura que tiene algunas fechas hito, como la que usted acaba de mencionar, también tuvo algunos tropiezos. Yo quisiera que analicemos de alguna manera cuál fue la influencia que cierta burguesía intentó dar contra el gobierno legítimamente electo de Hugo Chávez en abril del 2002, cuando junto con Fede Cámaras se organizó una protesta que fue dirigida por ciertas élites para debilitar el gobierno y echarle la culpa al gobierno de incluso algunas muertes que hubo. ¿Cómo enfrentó la revolución bolivariana ciertos procesos orquestados por sectores interesados y muy poderosos, por cierto, para salir adelante y ganar cada vez con mayor aceptación lo que Chávez iba proponiendo al pueblo venezolano? Sí, bueno, la revolución venezolana es una revolución muy consolidada porque el pueblo ha venido de muchísimos años de lucha. Eso también significa recordar aquellas fechas de febrero porque es como el pueblo ha venido creciendo en su organización, en su formación ideológica, en lo que es la unidad y su sentido, además de patria y del norte hacia donde apunta, ¿no? Y es esa fortaleza, evidentemente la fortaleza también de tener un liderazgo como el presidente Chávez en todo lo que ha sido la revolución bolivariana, en demostrar con hechos y no solo palabras todo este proceso de inclusión social, lo que le ha dado esa fortaleza al pueblo venezolano, a todos nosotros como pueblo, para vencer distintas circunstancias. Nosotros hemos vivido prácticamente casi todo tipo de recetas de la CIA, entre golpes duros, blandos, intentos de golpes institucionales, acaparamientos, equipos paramilitares, es decir, todo lo que haya podido aplicar en América Latina, la guerra de cuarta generación, lo que quisiera está en proceso. Y lo hemos vencido, dado la convicción que tiene el pueblo en su revolución y evidentemente los beneficios y la manera como se ha dignificado a nuestro pueblo. Está en el golpe de Estado del 2002, uno de los golpes además más cortos del mundo, no duró ni 36 horas, producto de la fuerza del pueblo venezolano, pero también de esa unidad cívico-militar. Es decir, hay que reconocer también el papel que jugó las Fuerzas Armadas bolivarianas, que en Venezuela son unas Fuerzas Armadas populares, de arraigo popular, con un alto sentido además de lo que significan los ideales de Bolívar, que se expresa durante el 27 y el 28 en eso que marca esa Fuerza Armada decente y que luego daría esa rebelión del 4 de febrero y que se expresó en esa unidad cívico-militar para enfrentar el golpe de abril. Y que ha sido además ese espíritu, nosotros siempre decimos, bueno, al que venga con un 10, porque el golpe fue el 10 de abril, claro, le iremos con un 13, porque el 13 además todos esos 2 días fue que todo el pueblo bajó a la calle, absolutamente sin ningún tipo de medios de comunicación. Claro, había un silencio mediático privado, ¿no? Era una manera de comunicarse, además todo el mundo sentía que Chávez no había renunciado, que queríamos ver a Chávez, de rescatar a Miraflores, y el papel que jugó además la Guardia de Honor y todas las Fuerzas Armadas bolivarianas en general. Y esa unidad cívico-militar ha sido sin duda la gran fortaleza de la revolución bolivariana y que nos ha permitido luego del golpe de Estado enfrentar el sabotaje petrolero. Hay que ver lo que significó esa misma derecha, que además son los mismos actores. Por eso es que Venezuela también los conoce, son los mismos actores, no solo de Fede Cámaras, no solo de la burguesía de los sectores comerciales, sino que además son las mismas caras, son los mismos apellidos, son los mismos medios de comunicación. Y son los mismos medios de comunicación que son los que sirven además, prácticamente son los partidos políticos en Venezuela. Ante la falta de pueblo, ante la falta de calle que tiene una derecha que no tiene un proyecto de país, su único proyecto de país en este momento es tener como tema la salud del presidente, o su único proyecto de país ha sido además salir en los medios de comunicación
comunicación y no hacer el trabajo, digamos, político con la gente que además no tiene y que en los procesos electorales se ha demostrado. Es un pueblo que además entonces luego enfrenta el sabotaje petrolero, que luego ha enfrentado los procesos, intentos de acaparamiento, de especulación, que ha venido enfrentando situaciones como por ejemplo cuando la presencia de paramilitares en Venezuela que iban a intentar asesinar al presidente, que ha venido enfrentando todo tipo de escenarios, las guerras de cuarta generación o las guerras mediáticas, un pueblo que ya está más claro de cuál es el papel que deben jugar los medios de comunicación, realmente la responsabilidad social que tienen. Fíjate que en Venezuela, donde hay todo este proceso además de discusión de las leyes en colectivo, de parlamentarismo de calle, ahorita el pueblo asambleario, no hay una sola ley que no tenga algún artículo, alguna propuesta por parte del pueblo que tenga que ver con el tema comunicacional. Lo ves desde la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, desde la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que califica la violencia mediática como un delito hacia la mujer, lo ves en las leyes del bloque del Poder Popular, ahora está en debate una ley por la comunicación popular. Y eso se traduce en participación popular, y eso se traduce en participación, ¿no? y el pueblo en su participación tiene cada día más conciencia de lo que significa la Contraloría sobre los medios de comunicación, de que los medios tienen que ser más responsables del papel que está jugando los medios, algunos medios en el tema de la desestabilización, y de que el espectro público, en el caso de radio y televisión, que nosotros también tenemos una ley sobre la responsabilidad social en radio y televisión, y son de todos y todas los venezolanos y venezolanas. Es decir, que debe hacerse un uso responsable de un bien que es público y que es del Estado, independientemente de que tenga un operador público o un operador privado. De manera que hay un pueblo que es mucho más consciente sobre los distintos escenarios que se le presentan y además que está dispuesto a defender sus logros. Todo lo que los avances que hemos tenido durante todos estos 14 años de revolución. Te hablaba de que en la fecha de febrero del 1989, nosotros teníamos una categoría de pobreza, todo el 40% de nuestro pueblo estaba sumergido en la pobreza. Nosotros hemos logrado además no solo incrementar nuestras reservas, sino también una reducción importante de la pobreza crítica, de desaparecer esas categorías de pobreza atroz, de inclusión social. Hoy tenemos programas y misiones para los distintos sectores de la población. Tenemos unos adultos mayores que en febrero del 89 tenían que salir a protestar y recibir gases lacrimógenos y ser puestos presos por la policía, que hoy por el contrario tenemos más de 2 millones de pensionados, equivalente a una pensión al salario mínimo, que son atendidos, que son incluidos. Estamos hablando además de una protección de la infancia que antes no existía. Cuando el presidente Chávez asume el gobierno, nosotros teníamos casi 1 millón de niños sin identificación. Hoy tenemos una política de identidad en todo el país que garantiza los papeles, la identificación, el derecho a un nombre, una nacionalidad y todo lo que es el marco del derecho, de los derechos para los niños, niñas y adolescentes. En el 88 y 89 nosotros vivíamos además en un gobierno donde la prioridad no era la primera infancia, por ejemplo. Con todo el proceso revolucionario nosotros hemos revertido la pirámide y hoy los recursos fundamentales reconocidos incluso por la UNESCO van hacia la política de los niños de 0 a 6 años. Es decir, existe una serie de indicadores que reflejan además y reconocidos además de lo que vienen siendo estas políticas de inclusión social y lo que fue el rescate durante el sabotaje petrolero, que sin duda fue también un hito, una etapa crucial de haber rescatado nuestra principal industria, que anteriormente era una caja negra, que en el 89, en los sucesos del 27 y 28, nadie conocía cuáles eran los recursos, para dónde iban los recursos de la industria petrolera. O sea, que en Venezuela se les hace las matrices internacionales de la derecha una guerra mediática que supuestamente nosotros regalamos el petróleo, pero nadie dice que durante la época de Carlos Andrés Pérez, de la Cuarta República, el petróleo cuando lo recibe el presidente Chávez estaba a $7. Es decir, se le regalaba el petróleo, se lo llevaban a Estados Unidos. Es decir, los países supuestamente desarrollados que hoy están en crisis hicieron su política de bienestar gracias a los recursos de nuestros pueblos. Y por eso es que hoy, en la medida que nosotros hemos logrado nacionalizar y retomar nuestras industrias para el beneficio y los programas sociales de nuestros pueblos, en Venezuela el 43% del presupuesto nacional está destinado a la inversión social. Correcto. Eso es un hito en la historia de nuestro país. Entonces, eso significa, además, avances importantes, por lo cual, evidentemente, los sectores que siempre han tenido intereses o privilegios, o los imperios que quieren vivir de nuestro petróleo y nuestros recursos, responden o agreden porque quisieran tener nuevamente que toda América Latina fuésemos o siguiéramos siendo su patio trasero, ¿no? A lo cual nuestros gobiernos y nuestros pueblos se han venido expresando con muchísima claridad. Yo creo que
estas fechas recientes, el triunfo de Correa en Ecuador. A eso quería llegar, la popularidad de los gobiernos progresistas. Claro, lo demuestra. Yo creo que nuestros pueblos se vienen expresando con absoluta contundencia. En Venezuela nosotros ganamos por la vía del voto nuevamente. Nuestro presidente ha sido ya reelecto de distintas maneras en más de casi 14, 15 procesos electorales, con una diferencia de más de 2 millones de votos, con una importante, de manera contundente, porque nuestro presidente es el presidente Chávez y nosotros queremos seguir hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. Lo ratificamos nuevamente ahora el 16 de diciembre, cuando ganamos de 23 gobernaciones 20. Y lo vamos a ratificar seguramente ahorita en las elecciones municipales. Y en ese lapso también ha estado el triunfo de Correa, de Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que lo asumimos también como nuestro, como todos y todos los países del ALBA, porque en la medida donde el pueblo también ecuatoriano se ha manifestado con una contundencia de seguir en un proceso de inclusión social, es decir, del derecho que tenemos nosotros los pueblos de realmente que nuestros recursos se inviertan en nuestras sociedades, en procesos de inclusión social, en procesos de que realmente venzamos juntos la pobreza y que en esa medida podamos trabajar como equipo y seguir avanzando en los procesos de integración como el ALBA, el Mercosur, el UNASUR, que hemos venido fortaleciendo porque evidentemente necesitamos de esa unidad que siempre planteó Bolívar, porque un solo país no puede solo, ¿no? Y eso ha sido también muy importante para nuestros pueblos. Cuando uno en Venezuela tú vas a un hospital y ves que de repente una incubadora para nuestros niños es una incubadora argentina, por ejemplo, que viene de ese proceso de integración, lo que ha significado para nosotros los médicos y las médicas cubanas, el intercambio que hemos tenido en el marco de las misiones, en el marco del ALBA de las misiones, que nos ha permitido a todos como países reducir el analfabetismo en nuestros pueblos, el intercambio que tenemos ahorita en materia de tecnología, nuestros satélites Simón Bolívar, nosotros tenemos ya 2 satélites en el área que son también para toda América Latina, son cambios fundamentales a los cuales todos los pueblos del ALBA y los pueblos de América Latina tenemos derecho, así como se han organizado otros, como la Unión Europea y otros lamentablemente en crisis producto de sus propias políticas. Nosotros nos estamos organizando y trabajamos en equipo para un proceso de inclusión que beneficie a nuestros pueblos. Febrero patriótico, entonces, vale la pena compartir con las naciones hermanas. Sí, Febrero Patriótico yo diría que es una fecha como reflejo de la historia de todos nuestros pueblos de América Latina. Como el Febrero Patriótico venezolano, estoy segura que hay muchos días y febreros y marzos y años patrióticos de todos nuestros pueblos, porque es también un homenaje a la lucha de nuestros pueblos con contra toda la década neoliberal, que a todos nos dejó en cada uno de los países perseguidos, familias huérfanos, personas fallecidas, el hostigamiento político. Es decir, estos son procesos que nos ha costado mucho y por eso es lo importante que todas y todas defendamos nuestros procesos en defensa de la patria y de inclusión social. Muchas gracias, viceministra. Gracias. Reiteramos, Febrero Patriótico se conmemora también acá en Quito, en el Ministerio de... El Ministerio de la Cultura. Ministerio de Cultura, el día de mañana. Y ha sido Anaí Arizmendi, viceministra de Asuntos Penitenciarios de la República Bolivariana de Venezuela, quien nos ha dado detalles sobre el evento mencionado. Muchísimas gracias. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es